Y yo quisiera que hablemos hoy, el tema es Abraham, y quisiera que hablemos de un aspecto solo de la vida de Abraham. Podíamos hablar meses de la vida de Abraham, pero quisiera que hablemos de un aspecto particular, la fe del padre Abraham. Y quisiera dividir este estudio en dos partes nada más, y dos aspectos que considero nuclean todo el concepto de la fe de Abraham. Y en primer lugar, la fe de Abraham fue una fe puesta en la palabra de Dios. Y vamos a leer un pasaje de la palabra de Dios, ustedes lo tienen allí, no es necesario que lo busquen, yo lo tengo aquí, y dice así: y el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete. Esto es en Génesis capítulo 12, como dice allí, verso 1 al 4, quien prefiera seguirlo en su Biblia. La versión es Nueva Versión Internacional. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la casa que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre, serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham partió, tal como el Señor se lo había ordenado. Y Lot se fue con él, y Abraham tenía 75 años cuando salió de Aram. Y ahí yo remarqué algunas palabras: deja, vete, haré y partió. ¿Por qué? Porque vemos que la fe de Abraham estuvo puesta no en una aventura de la vida, sino en una palabra que Dios le dio, en un llamado de Dios a tomar una decisión trascendente en su vida. Subrayé ahí 75 años, nada más ni nada menos que 75 años, para decir comienzo una nueva historia de vida. Dios lo llama, y el llamar de Dios, que dice aquí que él partió tal como el Señor se lo había ordenado, fue un partir basado en obediencia a la palabra de Dios. Ahora es muy interesante este capítulo 12, porque vemos en el capítulo 1 al 11 del Génesis, donde el mensaje de Dios, la palabra creadora de Dios, está enfocada en la creación de todas las cosas, de las primeras familias de la tierra. Y vemos que en este capítulo 1 al 11 es más general el mensaje de Dios, es un mensaje universalista, abarca toda la humanidad. Y vemos que termina el capítulo 11 en un tremendo fracaso. Vemos en estos primeros capítulos del Génesis que hay una cronología que no podemos seguir porque es anacrónica. También entendemos que no hay un lugar geográfico específico, no sabemos dónde era el Edén. Hay ríos que describen ahí que tampoco podemos saber, salvo teorías, cuáles son estos ríos. Y vemos una historia que se va desarrollando donde tampoco podemos fijar un tiempo exacto ni un lugar exacto donde sucedió. Y vemos que toda esta historia de la gracia divina, del deseo de comunicarse con el hombre, de estar en comunión con el hombre, se ve trocado por el pecado. Y el pecado es aquello que entra por nuestros primeros padres, por Adán y Eva, y se manifiesta a toda la humanidad. Y termina esta humanidad queriendo justamente tener la bendición que después Dios le promete a Abraham. Ellos querían ser importantes, ser bendecidos, tener un gran nombre, y empezaron a construir esa torre, Babel, porque querían llegar por sí mismos al cielo. Vemos que termina en un desastre absoluto. Comienza el capítulo 12 y hay un cambio de estrategia de parte de Dios. Ya no es un mensaje universal, ya no es un mensaje, como dije antes, ni con descripciones poco precisas, sino que ahora elige una persona para formar a través de esta familia un pueblo especial. Pasa del universal a lo particular. Es como si tuviéramos un zoom de una cámara. Graciela de esto sabe mucho, y yo estuviera enfocándolos a todos y de repente ajusto el zoom para enfocar un punto, una persona o una familia. Es lo que Dios hizo. Cambió la alternativa y a través de un pueblo quiere manifestar aquello que él deseaba, esta bendición para que todas las naciones de la tierra sean bendecidas. Y de ese pueblo que iba a formar, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel,
venía nada más ni nada menos que la persona del Señor Jesucristo como descendiente directo de Abraham. En él, dice, no en ustedes ni en ellos, en él, en Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y a partir de allí el cristianismo es un producto de esta bendición de Dios que le hizo a Abraham, de esta concreción de la bendición de Abraham a través de la humanidad de Jesucristo, la encarnación de Jesucristo y su obra a nuestro favor. Por eso es tan importante la historia de Abraham. Un hombre que sabía muy poco de Dios. Nosotros hoy cuando hablamos de Dios tenemos la revelación, tenemos la Biblia, tenemos una experiencia con Dios cada uno de nosotros, tenemos un texto maravilloso que nos dice muchos aspectos de cómo es Dios. Y si por algo nos faltaba revelación, se revela a través de la persona de Jesucristo. Y como dice el mismo Señor Jesucristo, ustedes quieren ver cómo es el Padre, quieren saber cómo piensa, cómo actúa, qué hay en su corazón, hay que ver a Cristo. Él es el reflejo de Dios, porque es Dios mismo hecho carne y nos muestra la Trinidad, la inmensidad de Dios a través de su persona, de sus actos, y podemos tener esta palabra de Dios, la Biblia, que nos ayuda a comprender quién es Dios, qué espera de nosotros y cuál es la relación que quiere entablar con cada uno de nosotros. En ese momento, en Ur de los Caldeos, era una tierra donde se adoraba el sol, la luna, las estrellas, donde pensaban que todos estos astros y estos elementos celestes tenían una gran influencia sobre el hombre, se les adoraba, incluso la luna, que en una de los dioses caldeos tiene una media luna, de la cual también, no por casualidad, los musulmanes toman esa media luna como símbolo de su fe. Pero más allá de todo esto, el concepto que tenía de Dios Abraham era muy vago, pero lo suficiente como para poder acatar y sentir que era verdaderamente Dios quien le estaba llamando. Había, dice la tradición, en Abraham ya un deseo de búsqueda de Dios y un rechazo hacia las deidades caldeas. Él buscaba verdaderamente a Dios. Y Dios lo llama y le dice, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y dice justamente que él salió detrás de esta promesa, partió sin saber a dónde iba. Y vemos en esta obediencia a la palabra de Dios que este hecho de salir de Abraham implica 3 rupturas. La primera ruptura es una ruptura geográfica. Vete de tu tierra. Tenía que dejar el lugar de su habitación. En segundo lugar, es una ruptura sociocultural. Los parientes salen de Ur de los Caldeos, se instalan con su padre y su familia en Aram. En Aram Dios los llama y él deja a su familia, deja a su padre, deja a su madre, deja todo lo que tenía y sale hacia la tierra de Canaán detrás del llamado de Dios. Y también afectivo espiritual, porque dejó la casa de su padre. Es muy interesante pensar, y yo quisiera que por un momento vos te pongas, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente en Argentina vemos mucha gente que se quiere ir, sobre todo los jóvenes. Y muchas personas que dicen acá no hay futuro, bueno, ya lo conocemos la historia, ¿no? O buscando seguridad y demás. Pero a una persona de 75 años, yo también he escuchado, dice, si yo tuviera tu edad, no por la mía, 20, 30 años, 40, me hubiera ido del país, o podría irme del país. Pero a esta altura de la vida, ya está, eché raíces, ya tengo la familia, ya tengo la casa. Ahora, imagínense un hombre de 75 años. Evidentemente ya tenía su familia armada, tenía sus bienes, su seguridad, y de repente viene la voz de Dios que le dice, salí, deja todo, rompe geográficamente con el lugar donde vos estás y te sentís cómodo, tu espacio de comodidad, deja también a tu parentela y deja aún tus afectos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ir a la tierra que yo te mostraré, detrás de una bendición de hacer de él una nación grande y bendecir a las naciones de la tierra a través
de su descendencia. ¿Qué hubieras hecho vos en el caso de Abraham, no? Dejaría mi familia, mis nietas, mis hijos, en ese orden. No. Mis hijos, mis nietas, Ezequiel dice, mis hijas, mis hijos, mis nietas, dejaría todo por seguir un llamado así. ¿O verdaderamente me aferraría y diría, no, Señor, me estás pidiendo demasiado? Aún con el conocimiento que tenemos de Dios, cosa que no tenía nuestro querido Abraham. Podemos decir que la salida de Abraham debe consistir en el abandono de todo lo que conoce hasta ese entonces, todo aquello que le es seguro para obtener aquello que Dios ha de darle. Un tipo distinto de vida, tanto social como espiritual. Empieza a tener una vida nómade, cuando él ya estaba establecido allí en Aram. Y también espiritualmente porque empieza una nueva experiencia de fe. La fe a la que se lo desafía no es una fe ciega, sino es una fe basada en la palabra de Dios. Y la promesa solo será posible si Abraham cree en ella. Es muy importante la fe en la palabra de Dios. Tan solo podía obtener la promesa si creía que Dios se le iba a dar, aunque no conociera, aunque no supiera a qué tierra iba, aunque no conociera los pormenores de lo que se expondría en ese camino, dejando su tierra, su familia, su condición de comodidad. Pero él iba detrás de la obediencia a la palabra de Dios. Y aquí quiero detenerme en este primer punto y que reflexionemos, ¿qué está pidiendo Dios de vos? ¿Qué está pidiendo Dios de vos? Ahora mira, la vida cristiana tiene esta dinámica, es siempre perder para ganar, es siempre dejar para obtener otras cosas. Quizás tenés que dejar un vicio, un pecado que te esclaviza, quizás tenés que dejar tu sitio de confort, tenés que estar dispuesto a dejar, a dejar. Dios te llama, y cuando Dios te llama, a través de toda la palabra de Dios, vemos que cuando Dios llama a alguien, es para una mayor bendición. Pero también cuando llama, le está pidiendo que deje. Cuando llamó a sus discípulos, fue una ruptura terrible para ellos. Experimentaron esta misma ruptura. Dejaron su casa, dejaron su familia, mucho a sus padres, y siguieron a Jesús. Porque seguían detrás del Maestro, llamados por la palabra de Dios, comisionados por la palabra de Dios, y estuvieron dispuestos a dejar. El que no esté dispuesto a dejar a su padre y a su madre no puede ser mi discípulo. El que no esté dispuesto a morir no va a poder vivir. El que no está dispuesto a dar este paso de perder nunca va a ganar. Ahora, yo veo que los cristianos, hermanos, somos muy cómodos. No estamos dispuestos a ceder. Quizás porque pensamos que todo lo que tenemos y hacemos es nuestro, aún nuestra familia. Y nos equivocamos, es todo de Dios. Pero cuando lo veo constantemente en la experiencia ministerial, cuando uno habla con alguna persona para pedirle o no pedirle, para sugerirle si quiere desarrollar algún ministerio o alguna actividad en la iglesia, empiezan a poner primero, por sobre el llamado de Dios al servicio, sus situaciones personales, su comodidad. Y no, pero ¿sabes lo que pasa? Los sábados yo prefiero estar con mi familia, no, porque los domingos yo me voy a comer el asadito con tal o con cual. Y mira, yo puedo colaborar, pero puedo colaborar hasta acá. No me pidas más porque más no puedo. Tengo el estudio, tengo el trabajo. Está bien todo eso, la familia, el estudio, el trabajo, todo está bien. Pero ¿cómo priorizás en tu vida? ¿Estás dispuesto a una ruptura para ser bendito por Dios? ¿Estás dispuesto a dejar para que Dios te lleve? En un mensaje de un domingo yo dije que cada vez que vos más te comprometas con Dios, Dios va a pedir más de vos y más de vos. El camino hacia la consagración es ascendente. Permanentemente dejo. Me crucifico con Cristo y voy avanzando en la vida cristiana. ¿Qué estoy dispuesto a dejar? ¿A qué Dios te está llamando?
¿A qué Dios te está llamando? Y quizás esto en el ámbito familiar signifique cambiar la relación con mi esposa, con mis hijos, orar para cambiar mi carácter, esas reacciones que tanto daño hacen, preocuparme más por el otro, amar de tal forma a los seres que me rodean, de estar dispuesto a sacrificarme por ellos, a ver la felicidad en ellos, que en definitiva eso es amar, desear la felicidad del otro. ¿Es así en tu vida? ¿Estamos dispuestos a tomar decisiones importantes en nuestro trabajo, en nuestro estudio, vivir la vida que Dios quiere que vivamos? ¿O seguimos aferrados a esas cosas que nunca van a permitir que Dios derrame absolutamente la plenitud de sus bendiciones? Vamos a ser mendigos de la bendición de Dios. Quizás como esa imagen de esa mujer, quizás puedan llegar a comer, dice, aunque sea lo que cae de la mesa, dame. Y creo que a veces en lugar de estar sentados en la mesa con el Señor y disfrutando del manjar de bendiciones que Él tiene para nosotros, estamos allí abajo de la mesa recogiendo las migajas, porque no estamos dispuestos a dejar, no estamos dispuestos a perder. Dios pide de cada uno de nosotros una fe absoluta en su palabra. No estamos saliendo detrás de la aventura, como algunos dicen de la fe. Los que me conocen saben que estoy totalmente en contra de ese concepto. La fe no es una aventura. La fe es certeza de lo que se espera, porque es una fe en la palabra de Dios. Y cuando Dios te pide y te dice anda, anda. Y si Dios te dice deja, deja, porque es lo mejor para vos. No te pide que razones su llamado, que lo cuestiones. Él te pide obediencia. La obediencia a la palabra de Dios implica, como dije ahí, una ruptura con un montón de cosas. Para Abraham significó esto. Para vos y para mí tenemos que nosotros ponerle el nombre de lo que significa. Avanzamos porque no quiero ser largo. Allí Pablo en Gálatas, hablando sobre Abraham, dice lo siguiente. Dice, así fue con Abraham. Le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, serían benditas las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán benditas todas las naciones, hablando y refiriéndose a la persona del Señor Jesucristo. Así que los que viven por la fe son bendecidos juntos con Abraham. Vivir por fe. No hay otra forma, no hay otro estilo de vida. El justo debe vivir por fe. Y luego vamos en el otro punto, profundizar un poquito este concepto de la fe. Pero quisiera que nos quedemos en este primer aspecto, en este primer punto con este concepto. ¿Qué estoy dispuesto a dejar? ¿Qué implica obedecer la palabra de Dios para mi vida? Y en segundo lugar, y ya terminando, la fe de Abraham en la promesa de Dios. Dijimos que él tenía una profunda fe en la palabra de Dios, pero tuvo una fe enorme en la promesa de Dios. Y quizás para poder sintetizar esto, lo podamos ver en el libro de Hebreos, ahí tienen la lectura, en Hebreos también, versión NBI, Hebreos capítulo 11, hice un pequeño resumen. Y dice así, ahora bien, para el autor de Hebreos, ¿qué es la fe? Dice, la fe es la garantía de lo que se espera. Es la certeza de lo que no se ve. Y gracias a ello fueron aprobados los antiguos. En este capítulo 11 va a dar una lista de hombres notables en los cuales resalta la fe de cada uno de ellos. Pero si seguimos esa lista vamos a ver también sus errores y sus defectos. Cuando Abraham les prometida la bendición, les prometida la tierra, esa promesa con la cual salió, por su carácter, por sus debilidades, puso en juego varias veces esta promesa. Porque no fue un hombre perfecto, fue como vos y fue como yo.
Y empezó en el capítulo 12 mintiendo. Cuando había hambre en Canaán, va para Egipto y a la esposa, como era bella, era hermosa, y dice que llamó la atención de Faraón y de todo su séquito, dijo, cuando lleguemos vos vas a decir que sos mi hermana. Y así la entregó a Faraón. Si Dios no tiene que intervenir y evita que Faraón se acerque y posea a Sara, hubiera sido un desastre, porque iba a venir el juicio de Dios sobre Egipto. Tanto es así que este Abraham, este mentiroso, que entregó a la mujer para salvar su pellejo, tiene que salir de allí con esta experiencia tan triste. Podía haber fracasado la promesa de Dios. Pero después lo vemos también dudando de Dios y vemos que en lugar de esperar la promesa de Dios a través de Sara y de su descendencia, como Sara ya era vieja, dice que tuvo a Ismael. Se une a su criada, busca nuevamente no la alternativa divina, sino la humana. En Egipto piensa que es lo mejor y él trata de buscar su alternativa, se olvida de que Dios había prometido bendecirle, cuidarle, prosperarle. Luego cae otra vez en el pecado de tener un hijo no como Dios le había indicado. Y después vemos que en el capítulo 20, cuando llega a Abimelech, también hace exactamente lo mismo que hizo en Egipto. Hace pasar a Sara por su hermana. Y Dios tiene que venir en sueños y decirle a Abimelech, cuidado con lo que vas a hacer, porque este es profeta del Dios Altísimo. Si vos te llegás a Sara, va a venir un montón de calamidades sobre vos. Y dice que otra vez este hombre parece que no aprende de sus pecados y vuelve a cometer la mentira. Y la última prueba que tuvo que enfrentar Abraham fue el sacrificio de Isaac. La última posibilidad quizás de hacer fracasar la promesa, si él no hubiera obedecido a Dios. Y Dios le pidió a su hijo, a su único Isaac. Y dice allí la palabra de Dios, lo vamos a leer ahora a continuación, que él estuvo dispuesto a entregarlo. Vemos cómo la fe de Abraham fue madurando, fue creciendo, fue confiando hasta el punto de estar dispuesto a llegar a entregar a su propio hijo, confiando en la palabra de Dios, con una entrega absoluta a Dios, sin cuestionamientos, estando dispuesto al sacrificio máximo, sacrificar un hijo, su único, Isaac, porque él confiaba que si Dios se lo pedía, él no podía renunciar a esto. Y dice así este pasaje: la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobadas los antiguos. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Abraham era un hombre que buscaba a Dios y como consecuencia de esa búsqueda Dios se comunicó con él. Pero se comunicó con él para pedirle una ruptura terrible en su vida, un cambio de vida. Y quizás vos estás acá porque estás buscando a Dios. Necesitas un cambio en tu vida, una transformación. No estás conforme con cómo estás. Quizás necesitas esa paz, esa armonía en tu corazón. Quizás necesitas limpiar esos pecados que te pesan. Quizás librarte de esos hábitos pecaminosos. Y yo te digo que te tenés que acercar con fe al Señor. Tenés que creer, porque si no crees, como dice acá, la fe es lo que agrada a Dios. Y la salvación es producto de la fe. ¿En qué? Creer que Jesucristo, como acabamos de celebrar la Cena del Señor, murió por nuestros pecados en la cruz. Derramó su sangre para que a través de esa sangre bendita nuestros pecados fueran limpios, satisfizo la justicia de Dios. Y el lugar que tenía que ocupar yo frente a la justicia de Dios lo ocupó Él. Y hoy Dios te da la oportunidad, si crees, si pones tu fe en este hecho, esta fe que agrada a Dios, esta fe de entrega total de tu vida a Dios, que Él va a tomar tu vida así como esté, te parezca fea, mala, sucia, limpia, como vos estés.
Él te va a tomar y te va a transformar, dice la palabra de Dios, en una nueva creación, una nueva criatura. Y la única forma de recibir esto es pidiéndoselo. Tienes que decirle, Señor, yo creo. Yo creo. Aunque mi fe es débil, aunque mi fe es pobre, Señor, yo creo que moriste por mí. Creo que podés cambiar mi vida y te quiero entregar mi vida a vos. Con tus palabras en tu corazón, decíselo a Dios en este día y Dios va a cambiar tu vida. Y dice, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es el arquitecto y constructor. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerzas para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia por su edad, nacieron descendientes numerosos como la estrella del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Y quisiera detenerme en este concepto de que él salió sin saber a dónde iba. Cuando yo recibí a Cristo como mi Salvador tenía 12 años. Y la verdad que no sabía lo que me esperaba después. Cuando nos pusimos de novio con Lili, todos lo saben, la mayoría que nos conocen, nuestro primer acto de noviazgo fue poner nuestro noviazgo en las manos de Dios y estar dispuestos a entregarnos a Él para lo que Él tuviera para nosotros. Teníamos el pasaje abierto. Pero, ¿qué sabíamos que nos deparaba el futuro? ¿Qué sabíamos a este desafío de fe que Dios nos daba de comenzar una familia, un matrimonio, hijos, si es que Él permitía que los tuviéramos? Pero sí sabíamos algo, que salíamos y comenzábamos una relación y una familia basado en la palabra de Dios, con la confianza en la palabra de Dios, con la certeza de que Dios nos estaba llamando. Cuando tuvimos un taller aquí para capacitación de los responsables de matrimonios, hubo algo que me gustó mucho sobre lo que habló del noviazgo nuestro querido hermano, el doctor Aler Martí. Y él dijo, lo primero que yo le pregunto a una pareja es por qué se ponen de novio, o por qué se quieren casar. Y bueno, unos dicen por esto, por el otro, por aquello, dice, pero lo que yo estoy esperando que me digan es porque tengo la convicción que la otra persona es aquella que Dios ha preparado para mí, que Liliana es la voluntad de Dios para mi vida. Porque si yo estoy seguro de eso, podrán venir problemas, dificultades, hambre, muchas cosas, pero va a mantenernos firmes sabiendo de que Dios nos ha unido. Nos va a mantener firme de que el camino de peregrinaje hacia la promesa que hemos emprendido con Liliana supera ampliamente todas nuestras capacidades y porque es Dios que está involucrado. Es Dios quien nos guía, es Dios quien va adelante. Y aún a pesar como Abraham, con todas sus debilidades, sus mentiras, sus momentos oscuros y luminosos, él siguió adelante en búsqueda de la promesa. Nuestra vida cristiana es así. Estamos en un camino donde Dios nos llama al discipulado y no sabemos qué habrá más adelante. Pero caminamos por fe sabiendo que Él va adelante, que Él prepara el camino. Y tenemos que clamar por la sensibilidad para decir, Señor, guíame. Señor, mostrame. Abraham no sabía dónde iba. Sabía lo que dejaba, pero no sabía dónde iba. El camino del desierto no fue fácil. Tuvo que pasar hambre e ir a Egipto a buscar comida. Tuvo muchas circunstancias Abraham. Pero él confiaba en la palabra de Dios, era obediente a la palabra de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La vida cristiana es así, miren, vamos camino, somos peregrinos. Me gusta mucho el ejemplo que da aquí
Hebreos, ¿no? Porque dice que somos extranjeros y peregrinos. Y creo que peregrino es la mejor. Cuando Bunyan escribió esos libros que conocemos del Peregrino 1 y 2, digo, fue la palabra adecuada. Bueno, se habrá inspirado en las Escrituras. Pero estamos peregrinando. Y aquel que peregrina es aquel que es nómade, que está con la tienda y hoy está aquí, mañana allí, pasado allí, y nada lo aferra al terruño o al lugar donde está. Es aquellos que estamos peregrinando en este mundo. Un peregrinaje expuestos a peligros, a dificultades, a momentos que no entendemos, a calamidades que a veces no llegamos a comprender por qué tenemos que padecerlas, sufrirlas, pero sí esperamos esa tierra mejor. Esperamos ese lugar que Dios ha ido a preparar para nosotros. Caminamos como esclavos de una esperanza. Es ese famoso, puede ser en cualquier momento, pero todavía no. Y caminamos en fe, estando dispuestos a padecer las cosas que haya que padecer, porque esperamos una tierra mejor. Esperamos un lugar que Dios ha preparado para nosotros. Lean el capítulo 22 de Apocalipsis, cuando habla la descripción de esa tierra prometida, de esa nueva Jerusalén, de ese lugar donde dice que no va a haber lloro, no va a haber sufrimiento, no va a haber dolor. Todas aquellas cosas que nos afectan en nuestra humanidad, en ese lugar no va a estar. ¿Por qué? Porque va a estar la presencia de Dios. Vamos a estar con Él por la eternidad. Aún los padecimientos de este tiempo dice que no son comparables, ¿saben con qué, no? Con las glorias venideras. Y hermanos, si no fuera por esta fe y esta esperanza puesta en la persona del Señor Jesús, en su obra, en su resurrección maravillosa, como primicia de los que se adelantaron para llegar a la promesa, ¿qué sería de nuestra vida? Qué pobre sería nuestra vida, qué triste sería nuestra vida. ¿Qué podés atesorar o ganar en esta vida que le dé significado? Plata, gloria, fama. Estamos cansados de ver personas que llegan a obtener sus logros. Soy conocido, soy famoso, soy adinerado, soy rico, el más rico. Pero todo eso no sirve absolutamente de nada. Porque eso no te da paz, no te da trascendencia, no te da fuerzas para vivir. Y cuando nosotros nos levantamos cada día, nos levantamos asidos a esta esperanza. Que no sabemos qué nos va a pasar en cada día de nuestra vida, pero sabemos quién está con nosotros, que el Señor está con nosotros. Y nos aferramos a las promesas de Dios. Él ha prometido estar con nosotros hasta el mes que viene, hasta el otro, no, hasta el fin. Él ha prometido, como compartía Ezequiel hace unos domingos, con la vara y el cayado nos infundirá aliento, aún pasando en medio de la sombra y de muerte, que muchas veces pasamos por estos valles de desconcierto, de oscuridad, pero Él estará conmigo. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Él ha prometido proveerme, protegerme, cuidarme, ampararme y derramar sobre mí toda bendición espiritual. Ahora, siempre el enfoque bíblico está en lo espiritual y partiendo de lo espiritual modifica absolutamente nuestra condición de vida. El objetivo es interior para que se manifieste exteriormente. Aún a pesar de los dolores, aún a pesar de todos los problemas que podamos tener, Dios, si está dentro nuestro y produce esa bendición y esa modificación en nuestro interior, se manifiesta en lo exterior. Porque cambiamos nuestra filosofía de vida, cambiamos nuestros valores, cambiamos la forma de ver los problemas y las dificultades, porque los vemos en fe y esperanza. Dice allí, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Les preparó una ciudad.
Para el autor de Hebreos, la fe es algo seguro. Es creer en la palabra de Dios, es creer en una verdad y es creer que aquello que Dios promete sucederá. Es estar absolutamente seguro de que este Dios, como dice los primeros pasajes de allí de Hebreos, creó todas las cosas y los ha creado desde la nada, no desde algo material como algunos filósofos dicen y que por tanto la materia es mala y el mundo es malo, etcétera, etcétera. No, lo creó de la nada. Y Dios ha creado todas las cosas y en este acto creador de Dios del universo, nos enseña que todo esto ha sido creado para nosotros. Hay un propósito creador de Dios y un objetivo para que el hombre y la mujer sean dichosos y tengan una vida abundante. Y tan solo la vamos a encontrar en la medida de la fe que tengamos. Si no, vamos a vivir vidas verdaderamente lastimosas. Ahora, depende de vos. ¿Qué querés lograr en tu vida? ¿Cuáles son tus metas, tus propósitos? Tener una pareja, una familia, un buen trabajo, una casa, no sé. Dios te lo puede dar, obvio, pero tenés que sujetar todos estos planes a la voluntad de Dios y caminar por fe, sabiendo que si Él lo ha prometido, Él lo hará. Algo que aprendemos en Abraham y en Moisés y en los personajes sucesivos es la paciencia que acompañó a la fe. Fue paciente Abraham, porque tuvo que pasar por muchas circunstancias antes de llegar, pero llegó. Y tenemos que aprender, hermanos, que tenemos que ser pacientes, que tenemos que experimentar la paciencia como un valor de nuestra vida, porque vamos a enfrentar también muchas circunstancias. Y si no somos pacientes, nunca vamos a llegar, nunca vamos a llegar. Y como termina aquí este pasaje de Hebreos 11, dice, murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Las promesas que Dios hizo a Abraham, él nunca las vio. Nunca las vio. Él estuvo en Canaán, pero no era la ocupación de la tierra como hubiera deseado. Todavía había otros pueblos allí. Y no vio esa multitud, como dice aquí la palabra de Dios, como estrellas de los cielos y como arena del mar. Pero él caminó en búsqueda, en paciencia de esa promesa. Esa promesa se cumpliría mucho después. Y esa bendición a todas las naciones de la tierra a través de Jesucristo muchísimo después. Muchísimo después de todos los patriarcas. Porque cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Y quédate tranquilo, que si vos pones la fe en Dios, Dios va a cumplir. Y lo que prometió, quizás vos no lo veas. Quizás nosotros no veamos aquellas cosas para las cuales Dios nos ha llamado. A veces pienso que somos un pequeño engranaje dentro de una maquinaria enorme que es el propósito de Dios. Y por ahí no vemos el todo y mucho menos vemos a dónde nos lleva. Pero sí tengo que, el Señor me muestra el camino por el que debo caminar. Hoy cumplimos este mes pasado 105 años de la iglesia. Y yo siempre pienso en los que comenzaron la obra aquí, en medio de bañados, había que cruzar el arroyo Maldonado, embarrarse, tenían que dejar los carros del otro lado. Y empezaron un testimonio aquí. Y habrán soñado y habrán dicho un poco, qué lindo pensar en una congregación, un templo y personas que... Y no lo vieron. Fueron iniciadores de algo que Dios... Y nosotros vamos a ser aquellos que continúen la obra de aquellos, que es la obra de Dios. Y no sé si voy a ver, a menos que el Señor venga antes, cómo será la iglesia de Floresta en el futuro. Pero yo sé lo que tengo que hacer y a lo que Dios me ha llamado. Y poner mi aporte, mi granito de arena para que esto siga adelante, para que esta maquinaria siga andando y para que podamos llegar al propósito de Dios. Cuando miro hacia atrás veo miles de personas que han pasado por esta iglesia. Miles, ¿eh? Y no estoy exagerando. A lo largo del mundo hay personas repartidas que han pasado por esta iglesia.
Otras iglesias han surgido como hijas de estas iglesias. Y cuando voy a diferentes lugares siempre me encuentro con alguna persona que ha pasado por aquí. Digo, qué bendición. Dios bendijo un llamado a don Carmelo Benvenuto, a Cándido Rey, a dejar su comodidad, a una ruptura, a un llamado para comenzar una obra en Mercedes 612 Floresta hace 105 años. Yo me gustaría traerlos hoy y decirles, mirá lo que ustedes lograron poniéndose en las manos de Dios, lo que ustedes no vieron. Y hablar de Pakistán, y hablar de Turquía, y hablar de Marruecos, y hablar de España, y hablar de los misioneros que tenemos en el país, y las iglesias que han surgido como producto de la obra misionera de esta iglesia, y tantas personas que han pasado por esta iglesia. Decir, esto fue porque ustedes estuvieron a dejar, a romper, a seguir la voz del Señor que los llamaba, a empezar un nuevo testimonio en un lugar, la Floresta, que había barro, había caballos, y no es lo que hoy es. Así que quisiera que pensemos en este día, terminando esta reflexión, en estos dos aspectos. Una fe puesta en la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Todo lo que promete, Él lo cumplirá. Podés caminar por fe. Caminar en aquellas cosas y aquellos pasos que Dios te pide que des. Pero también pensar en la obediencia, esta fe manifestada a través de la promesa. Confiar en las promesas de Dios, confiar a lo que Dios te llama. Dios no te creó para que tengas una vida miserable. Dios te creó para que tengas una vida abundante, gloriosa, sos hijo del Rey. Pero te lo tenés que mentalizar, tenés que pensar a caminar en esa fe. Si no, nunca vas a llegar. Siempre decimos, ¿no? Y no quiero extenderme mucho. ¿Qué pasará el día que lleguemos a la presencia del Señor y el Señor nos pase? ¿Vieron que a veces decimos, con una imagen y diga, mira, ¿ves? Esto es lo que yo hubiera hecho con tu vida si vos hubieras estado dispuesto a romper, a seguir el llamado, más allá de las consecuencias. Pero esto es lo que vos llegaste a hacer. Y creo que bajaríamos la cabeza avergonzados y mirando, pero Señor, ¿esto tenías para mí? Sí, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Pablo, como Pedro, como Moisés, pero estuvieron dispuestos a romper, estuvieron dispuestos a obedecer, estuvieron dispuestos a seguir, a dejar. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a dejar? ¿A cambiar la vida? ¿A cambiar los valores? ¿A cambiar las perspectivas? Depende de vos y de mí. Y depende de la vida que vos quieras tener. Si estás conforme con la vida que tenés, yo no estoy conforme con la vida que tengo. No me quejo. Doy gracias a Dios cada día. Por mi esposa, por mis hijos, por mis nueras, por mi yerno, por mis nietas. Doy gracias a Dios por la iglesia. Pero siempre pienso que Dios todavía quiere más de mí, quiere más de mí. Por eso nunca me tengo que conformar con lo que tengo. Siempre tengo que estar esperando ese desafío de Dios para ir por más, Pero eso depende de entrega, de morir, de ser crucificado, para que Cristo viva en nosotros. Vamos a tener una oración terminando, perdónenme que fui un poquito largo, y cada uno de nosotros pensará en esta mañana qué tiene que dejar, qué tiene que cambiar. Cantábamos, quiero más de ti, quiero más de ti. Y eso implica una ruptura, implica dejar, implica abandonar. Y consagrar tu vida en el altar a Dios para que Él te use de acuerdo a su voluntad. Y si vos todavía estás aquí y no has recibido a la persona de Jesucristo en tu vida como tu Salvador, abrile tu corazón, decirle, Señor, entra, cambia mi vida, haceme una nueva criatura, una nueva creación. No estoy conforme con lo que soy, quiero ir por mucho más. El Señor te quiere dar la gloria, te quiere dar una vida abundante, te quiere dar su presencia y su compañía. Y una fe a la cual puedas vivir cada día asido, que te ayude a levantar cada mañana y enfrentar
el mundo con todas sus problemáticas, pero con la fe de que el Señor va adelante y que todo es posible para Dios. No hay nada imposible para Él. Te pregunto en este día, si nunca lo hiciste, ¿querés en este día entregarle tu vida al Señor Jesucristo? Decirle, Señor, acá está mi vida para que vos la tomes, para que me cambies, para que me transformes.